Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Betel. Un gozo muy grande el poder una semana más pues compartir la palabra del Señor, esa palabra que ha puesto en mi corazón para que os la proclame en esta preciosa mañana y os sea también de bendición como para mí también lo ha sido, tanto bendición, edificación como crecimiento, ¿no? para cada uno de nosotros. Espero que disfrutemos, como estábamos disfrutando antes de la alabanza, de la adoración. Hoy es domingo ya 31 y poco a poco vamos dejando ya atrás pues esta tremenda pesadilla, ¿no? Que desde hace unos meses cayó sobre todo el mundo y que unos en un tiempo y otros en otro, pues poco a poco damos gracias al Señor porque vamos saliendo y parece que poquito a poco volvemos también a la normalidad. Esperemos que lleguemos a esa normalidad muy pronto y estemos en breve pues juntos en el local de la iglesia, toda la iglesia junta, alabando y adorando al Señor como solo Él se merece, y eso por supuesto siempre es una bendición muy grande. Lo deseamos todo. En esta mañana me gustaría de poder compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en uno de los libros más interesantes, más bonitos que hay en la palabra del Señor. Está en el Antiguo Testamento, es del profeta Isaías, y me gustaría poder leer con vosotros el capítulo 26 de Isaías. Y dice así la palabra del Señor: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzará a los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo,
porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Como digo, es un precioso pasaje este, que está dentro de un libro, del libro del profeta Isaías, un libro que fue escrito en una época de mucha agitación. El pueblo se había alejado de Dios y se había corrompido. Isaías viene a predecir en este libro temas como la cautividad de Babilonia, tanto para Israel como para Judá. Pero también Isaías profetiza el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. Estamos delante, hermanos, de una de las grandes obras maestras del mundo. Está escrito por una persona culta y el estilo literario es un estilo elevado, un estilo que está también unido a una expresión vehemente y un ferviente sentimiento. Es el libro, desde luego, más citado que nos encontramos en el Nuevo Testamento por encima de cualquier otro. La figura del propio escritor del libro, Isaías, que por cierto su nombre viene a significar Jehová es salvación, como en el caso del profeta Eliseo, de Josué, o ya en el Nuevo Testamento del propio Jesús, es hijo de Amoz. Amoz es una persona que parece ser que tenía bastante relación directa, sanguínea, con los reyes y con algún que otro sacerdote, de tal manera que esto hace que Isaías pues, nos encontremos ante una persona que proviene de una familia de alto rango, que tiene por lo tanto fácil acceso al rey y tiene cercanía, como digo, también a un sacerdote. El ministerio de Isaías es bastante longevo, está, y además se puede ver con cierta facilidad dentro de del propio libro, por las referencias que hace, pues se puede calcular que es en un periodo que está en torno a unos 52 años aproximadamente, es decir, bastante longevo. Y en medio de ese ministerio tan longevo, pues llega a ser contemporáneo de hasta 4 reyes de Judá. Él era un profeta de Judá, pero su ministerio lo va a desarrollar en Israel. Y como digo, es contemporáneo pues, de reyes como Uzías, como Jotam, como Acaz o como el propio Ezequías. Es bastante interesante que cuando Dios llama a profetizar a Isaías, que por cierto viene a ser el mismo año en el que muere el rey Uzías, pues Isaías respondió con prontitud y además de una manera muy gustosa, aunque eso sí sabía desde el principio que su ministerio iba a ser un ministerio de advertencia y de exhortación, algo que no era tampoco muy agradable y que muy probablemente aquello no iba a tener fruto, el fruto al menos que se esperaba delante de su propio pueblo. En el libro de Isaías nos encontramos que la salvación viene a ser el tema principal del libro y la maravillosa promesa de la venida del Redentor también viene a repetirse en varios pasajes del libro. Por lo tanto, el propósito que tiene este libro es el de llevar a la gente pecadora al Mesías, cuya muerte compró la salvación para todo el que venga a él. Por último, decir que este libro, el libro de Isaías, constituye uno de los más asombrosos ejemplos de la profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. Nos vamos a encontrar, si leemos este libro, pues con imágenes vividas donde nos brinda un cuadro fantástico acerca del futuro Cristo como siervo sufriente, aquel quien como cordero fue llevado al matadero y que viene a justificar a muchos
y termina llevando las iniquidades de todos aquellos que se acercan a Él. Por lo tanto, el texto que hemos leído es un texto que viene a estar ya en el capítulo 26, pues inmerso, podríamos decir, en un largo salmo, un salmo que se compone de dos partes. Una primera parte, podríamos decir que es el capítulo 26, el que hemos leído, y esta primera parte lo que viene a hacer es constituir un himno, pues lo que es a la victoria de Dios sobre los imperios mundiales, que en esos momentos vienen a simbolizar el imperio asirio, el babilónico y el egipcio, ¿no? Mientras que hay una segunda parte de este salmo, que sería ya el capítulo 27, y ahí hay una canción acerca de la viña hermosa. ¿Qué es o cuál es esta viña hermosa? La viña hermosa viene a ser el símbolo de Israel, a la cual Jehová guarda en medio de todos estos imperios mundiales de los que estamos hablando. Pero ya metido en faena, entrando en el capítulo 26, nos encontramos en el primer versículo con una frase, dice, en aquel día. En aquel día lo que nos viene a decir es que viene a hacer que sea la continuación del versículo anterior, de todo lo que está contando en el capítulo 25. También es curioso porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 27, el versículo 1, si os dais cuenta, viene a comenzar exactamente igual con la misma expresión, en aquel día. Y esto nos viene a dar a entender que hay un principio y un final del mismo salmo. ¿Qué es o en qué partes podríamos dividir este capítulo 26 que hemos leído? Podríamos dividirlo en dos partes distintas. Una, los primeros 11 versículos, donde lo que se viene a narrar, en definitiva, es el tema de dos ciudades. Una, la ciudad de Dios. Otra, la ciudad del caos, la ciudad del hombre. Y dice acerca de la ciudad de Dios: tenemos una ciudad fortificada. Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. Esta ciudad está abierta para la nación justa que guarda la fidelidad. Y por lo tanto en ella, aquellos cuya mente o pensamiento está afianzado en Jehová, estarán guardados en completa paz. Y esto es real, porque Jehová es la roca de la eternidad. Él es quien ha logrado la victoria sobre la ciudad enaltecida. De nuevo, podemos ver con claridad, cuando hablamos acerca de esta ciudad, de que no se está hablando de una ciudad específica, sino que se está hablando de dos mundos, se está hablando de dos imperios, de dos reinos en contraposición. Por lo tanto, en estos primeros versículos nos habla el profeta acerca de la fuerza de la ciudad de Dios, que el Señor es nuestra fuente de fuerza, y nos habla acerca también del destino de la ciudad del hombre. Si vemos el texto, cuando habla acerca del destino de la ciudad del hombre, nos damos cuenta que dice que será derribada, que será humillada, que será pisoteada, que será, en definitiva, también afligida. Ya en los versículos del 7 al 11, pues se trata también acerca del conflicto que existe entre estos dos mundos, el mundo de los justos y el mundo de los impíos. Estos mundos a veces se superponen, pero no pueden coincidir, por una razón, porque la rectitud viene a ser el camino para el justo, mientras que el impío, aunque esté también en la tierra de rectitud, pues lo que viene a hacer es iniquidad, y en ningún momento considera la majestad de Jehová. No obstante, la completa paz que tiene el justo es consolidada por Jehová mismo. Gloria a Dios por ello. Y este es, por tanto, el camino de la rectitud y el camino del malvado. Qué bueno es ver
cómo el profeta Isaías nos habla también de algo interesante en estos versículos, sobre todo en el versículo 8 y en el versículo 9, porque efectivamente está hablando del pueblo, está hablando de todos los problemas que tiene, de todas las aflicciones que está teniendo el pueblo, pero llega en algún momento en el que el propio profeta viene a dar a entender que siempre en un momento determinado tenemos que afrontar esas circunstancias también con una fortaleza delante de Dios a nivel personal, no solamente escudándonos detrás de lo que es el pueblo, sino también a nivel individual hay una responsabilidad delante de Dios. Y es necesario, como dice el texto, de aunque sea la oscuridad, en el sentido de la intimidad, de estar apartados, solos, en silencio, tener un encuentro delante del Señor, orar, arrodillarnos y pedir que nos muestre su voluntad. Que solo muchas veces, ¿verdad?, se puede encontrar el creyente cuando está pues aislado de otros cristianos. ¿Cuántas veces hemos estado orando los jueves por los hermanos que son perseguidos, que se encuentran en tierras lejanas donde son tremendamente, como digo, pues perseguidos, afligidos, tribulados? Y muchos de ellos nos damos cuenta cuando nos escriben de que una de las maneras que el enemigo ataca y tiene su táctica para hacer más daño es aislarlo del resto de los hermanos. Eso te crea muchas veces pues una soledad que puede hacer que decaiga tu propio ánimo. Isaías viene a tocar también este tema en estos versículos, sobre todo, como digo, del versículo 8 y 9, y nos va a ayudar también para ver el valor de algo que es fundamental en estos versículos y que nos enseña. El valor a saber esperar en Dios. ¡Qué bueno! El valor a saber esperar en Dios. Y nos dice Isaías en estos versículos que esperamos en Dios porque Él es quien satisface el anhelo del corazón. Y cuando habla acerca de los recuerdos, pues el recuerdo precisamente de los juicios de Dios nos trae calma. El recuerdo de los actos de Dios nos inspira a la fidelidad, porque Él es fiel. Esperamos también en Dios porque Él es el recurso seguro. Mirar, el alma representa la sed espiritual que sentimos. Y también esperamos en Dios porque es el recurso seguro, sencillamente porque merece una confianza completa, porque Él es en definitiva el único recurso. Pero también el profeta nos dice en estos versículos que esperamos en Dios porque así los problemas personales terminan resolviéndose. Porque el esperar en Dios se enseña la justicia para todos. El esperar en Dios se anima al deprimido y también nos enseña que al esperar en Dios el temor se aleja también de nuestras vidas. De esta manera terminamos el primer punto, el de la ciudad de Dios y el de la ciudad del hombre. Pero me gustaría que volviéramos un poquito más atrás, antes de entrar en el segundo punto, y volviéramos al versículo 3. El versículo 3 viene a ser el versículo clave de este pasaje, viene a ser el versículo más significativo, que tiene una enorme belleza, pero una gran profundidad. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O como nos podemos encontrar también en otras versiones, en vez de decir completa paz, dice tú guardarás en perfecta paz. Esta maravillosa promesa es una promesa que fue dada teniendo en cuenta que estamos probablemente en el periodo más oscuro de la historia de Israel. De manera que bien podíamos ayudarnos especialmente en la actualidad cuando estamos rodeados de tanta tristeza, de tanta depresión,
cuando nos encontramos constantemente amenazados, sobre todo por esos tres grandes enemigos que siempre nos acompañan, como son la duda, el temor, la preocupación. Y mirar qué cosa, porque cuando todo va bien en nuestra vida, cuando el sol podríamos decir que brilla, es fácil leer estos versículos, o este versículo 3, mejor dicho, de una manera que quizás es un tanto superficial. Pero hermanos, cuando las nubes de la prueba, cuando la desilusión, cuando el miedo, cuando la alarma se alargan y por el cielo termina los nubarrones que hay oscureciendo el sol, leemos este versículo y nos damos cuenta que qué palabras tan preciosas son entonces. En la Biblia en ningún momento nos encontramos o no hay ninguna promesa que nos venga a asegurar que mientras estamos en estos cuerpos terrenales, pues vayamos a encontrarnos libres de problemas. Pero sí que hay algo mucho mejor. Hay una promesa, la promesa de paz en medio de los problemas. ¿De qué serviría estar libres de problemas si no tuviéramos paz en nuestro interior? Sin embargo, qué maravilloso que en medio de la más dura batalla y en lo peor de la tormenta, el alma confiada puede tener paz interior. Una paz en lo más profundo y una tranquila confianza. Esta perfecta paz viene a ser un estado de libertad sobre los tumultos que hay y que están constantemente pues machacando y moviendo nuestra alma. El término paz, que aquí aparece, es una palabra proveniente del hebreo, que conocemos mucho, nos suena mucho, shalom, y viene a ser la idea de buena salud. Es decir, de manera que esta paz es estar lleno de una salud espiritual, de estar libres de discordias en el alma, sin lugar para los celos, que no haya lugar de la envidia ni el descontento, el descontrol, el egoísmo, el orgullo, la intolerancia. Estas cosas en un alma llena de paz no tienen por qué tener cabida. Y todas estas cosas sabemos que son las que en definitiva causan disturbios en el corazón del creyente. La paz que Dios ofrece y en la que por su gracia podemos vivir es muy práctica. No es otra que la gran calma que el Señor ordena, como por ejemplo cuando vemos en el pasaje del Evangelio de Marcos, y el Señor Jesús calma la tempestad. Pues Dios llama a esta paz que Él nos da. El Señor Jesucristo es el canal por el que la paz de Dios fluye a nuestras almas. Y solo un cristiano, un creyente, puede poseer esta paz interior. No hay paz para aquel que no tiene a Cristo en su corazón y no descansa en Él y en su obra completa de salvación. Solo por la sangre de Cristo tenemos esta paz de la cual nos habla el versículo. Y esa paz Jesucristo la logró para nosotros en la cruz del Calvario. Y por medio de Él se nos ofrece esa paz que se transmite a nuestros corazones. Y se transmite a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así como el Espíritu llena e inunda nuestras vidas, así también produce este maravilloso fruto en cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a uno de los salmos, al 165, este nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, esta perfecta paz la recibimos también por medio de su palabra. Las cosas y las personas pueden muchas veces inquietarnos, incluso hacernos tropezar, pero esta es una promesa de perfecta paz para todos aquellos que aman y meditan y obedecen la palabra de Dios. Y no olvidemos también nuestra responsabilidad delante del Señor. Todo depende de Él, pero nosotros también debemos de ser obedientes. Debemos de ser, como somos llamados en su palabra, temerosos de Dios. Él nos garantiza que si andamos en sus estatutos, que si guardamos sus mandamientos,
Él, que sí que es fiel verdadero, guardará nuestros corazones en perfecta paz. Y estamos seguros que Dios, como digo, va a cumplir esa promesa. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, es decir, en la abundancia de la alabanza y en la abundancia de la oración. Y la paz de Dios guardará también vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entramos en la segunda parte de este precioso pasaje que viene desde el versículo 12 en adelante. Esta segunda parte podríamos llamarla las promesas hechas a un corazón humilde. Y en estas promesas, del versículo 12 al 18, podemos ver en primer lugar una oración que va precisamente o viene mejor dicho, de un corazón humilde. El profeta está recordando en estos versículos la historia pasada de Israel, cuando muchas veces, en medio de la tribulación, ellos buscaron a Jehová. Pero resulta algo muy curioso, no tuvieron resultados positivos. ¿Por qué? Porque la ansiada liberación intentaron lograrla mediante el mero esfuerzo humano. Y estos frustrantes y penosos esfuerzos de la liberación son descritos de una manera maravillosa en una analogía, o en la analogía de una mujer que dice el texto que se retuerce y que grita en medio de sus dolores de parto, que cada vez se hacen más intensos cuando más cercano está el alumbramiento. Pero todo fue, como si diera, dice el texto, a luz viento. Todo fue, en definitiva, decepción. Ya en el versículo 19 nos aparece un versículo donde viene, después de esa oración, la primera de las promesas, la promesa de resurrección. Y el profeta está anunciando el cumplimiento de las expectativas del pueblo y lo viene a comparar con una resurrección o como un renacer. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Pues el mismo texto nos lo dice, dentro de muy poco. Porque primero Jehová ha de salir de su lugar para castigar la maldad del hombre contra él, la maldad del hombre contra su pueblo, que no quede nada impune. Mientras esto se consuma, el profeta dice a su pueblo, anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Tenemos en esta parte final la otra promesa, la del refugio en los tiempos de gran indignación. El pueblo de Dios es amonestado para que busque refugio en él hasta que la ira de Dios se aplaque. Conclusión, para terminar esta parte final, para terminar lo que es este capítulo 26 y este tiempo que el Señor ha permitido que pueda compartir con vosotros. Mirar este capítulo 26 después de varios capítulos donde el mensaje principal había sido de juicio, de destrucción. El profeta nos está hablando en este pasaje que enfatiza la alabanza a Dios, una alabanza por su intervención divina en la historia. Y este cántico viene a ser un ejemplo. Aún en momentos de prueba, aún en momentos en los que vemos nubarrones negros sobre nosotros, en momentos de duda, en momentos de aflicción, en momentos en el que no sabemos hasta cuándo esto va a durar, cuánto tiempo va a durar, cuándo va a estar su fin. Hay un cántico en aquel que confía plenamente en el Señor. Alabemos, demos loores a Dios por sus bendiciones hacia nosotros. Una salvación segura, como dice el texto, como muros y antemuros. Una protección completa para el que confía en Dios.
una paz espiritual que resulta de la fe. Loores a Dios por su poder que se manifiesta precisamente en sus acciones. Él es la roca de la eternidad que simboliza su fuerza. Él derrota al enemigo y Él es el que engrandece a su pueblo. Loores y alabanza solamente a Él por la promesa de inmortalidad que también nos trae. Inmortalidad y resurrección personal. Y hay otra promesa, será fiesta de victoria sobre la muerte. Dios reinará sobre la muerte en victoria. Hermanos, regocijémonos por cada una de las promesas que Dios nos da a los que somos obedientes a su voz. Bendiciones y esperemos que esta palabra pues toque nuestros corazones, haga que no nos miremos tanto a nosotros mismos, no confiemos en nuestras fuerzas en medio de estos momentos difíciles, sino que estemos mirando y confiando plenamente en aquel que es el único todopoderoso. Que el Señor nos bendiga.